Hermanos, encomendamos este tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hay dos cosas difíciles de estudiar en el mundo. Por un lado está la creación. La creación es tan compleja, mis hermanos, que los científicos cada vez van investigando y conociendo más cosas de lo que Dios ha creado. Otra de las cosas que es difícil de estudiar es el cerebro, la mente. Muchos médicos estudiosos pues dicen que es compleja entender la mente. El cerebro, mis hermanos, es un órgano, dicen, complejo de estudiar. Y nosotros sabemos que las partes del cerebro nos ayudan a nosotros en muchas cosas. De ahí es donde provienen nuestras emociones, nuestras acciones, nuestro razonamiento, nuestros recuerdos, aquí en el cerebro. Otro científico dice que el cerebro, o en el cerebro, hay una gran cantidad de neuronas, células nerviosas que reciben, procesan y transmiten la información mediante impulsos bioeléctricos. Es decir, que aquí está toda la información que nosotros recibimos a lo largo de nuestras vidas. Aquí es donde procesamos, pensamos y luego transmitimos esa información. Y es por esa razón que las Escrituras nos dicen que debemos tener mucho cuidado en lo que entra en nuestra mente, de toda la información que nosotros encontramos aquí en la tierra. En la universidad, en el colegio, en el trabajo, hay harta información que nosotros recibimos. Ahora es peor por medio de las redes sociales. Google pues responde a todas nuestras preguntas, ¿no? Nuestra mente, mis hermanos, es muy importante dentro de las Escrituras. Y no sé si tú has escuchado decir, ¿no?, alguna vez, si tú te mentalizas algo, puedes lograrlo. ¿Has escuchado eso, hermano? Si tú te propones algo y te pones en la mente ese objetivo, puedes lograrlo. Y normalmente ellos dicen que debemos tener una mente positiva en todo momento. Tener una mente negativa pues va a traer una vida trágica. Así que debemos tener una mente positiva. Y saben, mis hermanos, esta filosofía de la mente positiva ha entrado dentro de las iglesias evangélicas. La teología de la prosperidad, el movimiento carismático, ellos te enseñan de esta manera. Si tú crees que eres próspero, vas a prosperar. Si tú crees que puedes sanarte, te vas a sanar. Es por esa razón que en el tiempo de COVID, pues muchas iglesias hicieron bloqueos, marchas, porque creían que no había COVID y podían ellos sanarse, porque Dios es poderoso y puede sanar, ¿no? Y Dios, mis hermanos, es poderoso para poder sanar. Pero muchas veces, pues, creen en esta filosofía de que tener en la mente lo que tú quieres, pues puedes tú lograrlo. La pregunta es, si todo está en la mente del hombre, entonces, ¿por qué creer en Dios? Si el hombre tiene la capacidad de todo, no importa cualquier cosa, y tiene todo en la mente, en el cerebro, y muchos científicos, psicólogos afirman esto, dicen que si tú te mentalizas algo, tienes eso en la mente, puedes lograrlo. Pero la pregunta es, ¿por qué creer entonces en Dios? ¿Por qué creer en Dios? Mis hermanos, nuestro Dios nos creó a imagen y semejanza con un cerebro para poder pensar, para recibir y transmitir información. Pero ¿qué información debe adquirir nuestro cerebro, nuestra mente? La voluntad de Dios. En primera instancia, mis hermanos, nuestra mente, nuestro cerebro ha sido creado por Dios para conocerle a Él. Y
Y Pablo nos dice en el versículo 16, ahí de 1 de Corintios, que el creyente tiene la mente de Cristo. ¿Eso no te sorprende, hermano? El cristiano tiene la mente de Cristo. Para entrar en contexto, mis hermanos, recuerden que el apóstol Pablo pues está hablando en el contexto de la unidad, ¿no? Los hermanos de Corintios están peleando por qué predicador favorito tener. Pero aparte de eso, recuerden que Corintios vive en una ciudad de muchos hombres filósofos estudiosos. Hay universidades grandes alrededor y la gente ahí es culta, estudiosa. Y muchos de los hermanos están siendo influenciados por esa filosofía. Recuerden que los filósofos buscaban conocer cosas profundas. Y seguramente muchos de los hermanos de Corintio quieren conocer cosas profundas. Y Pablo aquí les presenta cosas profundas. El creyente tiene la mente de Cristo. En el versículo 14 y el versículo 15 que hemos visto el domingo pasado, Pablo ha estado haciendo un contraste, ¿no?, entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural, Pablo está diciendo que es una persona que no tiene al Espíritu Santo, que él no puede conocer, no puede hacer juicio de las cosas espirituales, no puede entender, no puede discernir las cosas de Dios. No solamente no puede comprender, dice Pablo, no solamente no puede aceptarlo, sino que todas las cosas espirituales para el hombre natural es tontería. Miren el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Así es para el incrédulo, mi hermano, las cosas que hacen los cristianos. Es una tontería para el hombre incrédulo. Mientras para el hombre espiritual, el versículo 15 dice, puede juzgar todas las cosas, puede examinar y puede hacer un buen juicio de las cosas correctas que le agradan a Dios. El hombre espiritual tiene la capacidad de comprender y aplicar las cosas espirituales. Por eso dice el versículo 15 que nadie puede juzgarle a él, al creyente. El incrédulo, mis hermanos, no puede enseñarle al cristiano cómo vivir como un hijo de Dios. El incrédulo no puede enseñar a los padres a cómo educar a sus hijos para que amen más a Dios. Los incrédulos no pueden enseñar a los esposos cómo amar más a sus esposas y vivir bajo la voluntad de Dios. El incrédulo no puede enseñar a las esposas a amar a sus esposas y a someterse y vivir bajo la voluntad de Dios. El incrédulo, mis hermanos, no puede enseñarnos las cuestiones espirituales. Eso es lo que dice el versículo 15. ¿Por qué? Porque el creyente tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le enseña a examinar lo que va conforme a la voluntad de Dios. El incrédulo puede enseñarnos a hacer queques, puede enseñarnos a construir una casa, pero el incrédulo no puede enseñarnos en cuestiones espirituales. El creyente, mis hermanos, aún no puede enseñarnos a cómo administrar los recursos que Dios nos provee. El dinero y todos los recursos que nosotros tenemos es gracias al Señor, y el Señor nos enseña cómo poder relacionarnos con aquello que Dios nos da. Así que el problema en nuestra vida práctica como cristianos no está, mis hermanos, en que nosotros no tenemos información de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. El problema está en nuestra negligencia, de cuánto nosotros acudimos a la voluntad de Dios. El problema no está en que nosotros seamos incapaces de conocer las cuestiones espirituales. Si tienes al Espíritu Santo, puedes ir continuamente a la palabra de Dios y conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero hay algo más que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 16, y es lo que vamos a estar viendo.
El hombre espiritual, el hombre cristiano, el que ha sido perdonado de sus pecados, dice que tiene la mente de Cristo. Esta es la conclusión al cual llega el apóstol Pablo. Todo cristiano tiene la mente de Cristo. Aquel que tiene el Espíritu Santo tiene la mente de Cristo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Primero veamos lo que no significa, mi hermano. No significa tener la mente de Cristo que los creyentes conocemos todo el conocimiento infinito de Dios. No significa, hermanos, que nosotros podemos saber todo lo que es Dios, porque nuestro Dios es infinito y nuestra mente es finita. Quiero que me acompañes ahí a Deuteronomios capítulo 29, versículo 29. Vamos ahí en Deuteronomios capítulo 29, versículo 29. Ahí en Corintios, Pablo pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? Es una pregunta retórica donde en la misma pregunta se halla la respuesta lógica. ¿Quién entendió la mente del Señor? Pues nadie. Ningún ser humano puede entender completamente y perfectamente la mente del Señor. Y en Deuteronomios capítulo 29, versículo 29, nos muestra la infinitud del conocimiento de Dios. Miren lo que dice este pasaje. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas, dice, que le pertenecen solamente a Dios y están en la mente infinita de Dios. Posiblemente esto nunca vamos a llegar a conocer, porque es de Dios. Pero hay cosas, dice, que Dios ha revelado y que nosotros podemos conocer de Dios. De Dios. Así que en primer lugar, no significa, mis hermanos, tener la mente de Cristo que nosotros podemos conocer lo profundo de Dios. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Por los falsos maestros que hoy en día están apareciendo. Muchos falsos maestros dicen que van a la presencia de Dios y pueden estar en la presencia de Dios y conocer las cosas profundas de Dios, ¿no? Y eso les dice a la congregación y la congregación dice, amén. No, él es el llamado, él es uno de los llamados de Dios y no es así, mis hermanos. Pero también no significa tener la mente de Cristo que los creyentes somos más inteligentes que la sociedad. No significa eso, mi hermano. Que tú tengas la mente de Cristo no significa que tú eres más inteligente que otros. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26, Pablo nos ha dicho que nosotros somos llamados y debemos recordar de dónde Dios nos salvó. Pablo dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿no? Consideren su condición, no son más inteligentes que los demás, ni siquiera son de la alta sociedad, personas ricas, no. El Señor les sacó de la pobreza para experimentar de las riquezas espirituales. Así que tampoco significa, mis hermanos, tener la mente de Cristo que el creyente es más inteligente que los incrédulos. Hay incrédulos mucho más inteligentes que nosotros, los científicos, los médicos que hacen investigaciones. Pero también no significa tener la mente de Cristo que nosotros somos superiores a los demás. Esto es muy importante considerar. Este era el error que cometieron los judíos, hermanos. Ellos creyeron ser la raza superior por ser el pueblo de Dios. Tener la mente de Cristo no significa que nosotros somos superior y veamos a todos los incrédulos como pobrecitos. No es así, mis hermanos. Deuteronomios capítulo 7, versículo 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais lo más insignificante de todos los pueblos.
Así es el pueblo de Dios. Por gracia hemos sido salvos de la miseria. Así que no podemos ver a las demás personas como inferiores a nosotros. ¿Qué es lo que significa tener la mente de Cristo? Miren el versículo 16, ahí en 1 Corintios, capítulo 2. Dice la palabra de Dios: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí encontramos preguntas retóricas, como decíamos hace un momento. Ahí mismo se encuentra la respuesta. ¿Quién conoció la mente? ¿Quién le enseña a Dios cómo hacer las cosas? Nadie. Pero ahí el apóstol Pablo nos ha dado una respuesta en el versículo 10, ¿no? ¿Quién conoce la mente del Señor? Vean 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién conoció la mente del Señor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así que todos los que tienen al Espíritu Santo tienen la mente de Cristo. Y es por esa razón que Pablo concluye así: todos los que son creyentes tienen la mente de Cristo. Antes de continuar, mis hermanos, yo quisiera que veamos algo que Pablo intencionalmente aquí ha estado enseñando. Y no sé si tú te has dado cuenta. Pablo está presentando aquí la maravillosa doctrina de la Trinidad. ¿Te has dado cuenta, hermano? Pablo presenta aquí la doctrina de la Trinidad, que es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Pablo dice que ¿quién conoce la mente del Señor? Y ahí utiliza Isaías capítulo 43, versículo 10, un pasaje del Antiguo Testamento. En otras palabras, Pablo está recordando lo que habían dicho en el pasado, ¿no? ¿Quién conoce a Jehová? Y en el Antiguo Testamento la respuesta era Jehová. Jehová mismo conocía a Jehová. Y miren que aquí el apóstol Pablo ahora le da ese título al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Señor, el Jehová, podríamos decir en el Nuevo Testamento. Este pasaje nos presenta la divinidad de Jesucristo, pero a la misma vez nos presenta la doctrina de la Trinidad. En el versículo 10 nos dice que el Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Ahora nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo conoce la mente de Dios el Padre. El Espíritu Santo conoce las cosas profundas de Dios el Padre, la Trinidad actuando ahí. Ahora, ¿por qué Pablo intencionalmente enseña esta doctrina difícil de entender a los hermanos de Corinto? ¿Por qué creen? Recuerden, hermanos, que la iglesia de Corintios se encuentra en una ciudad de personas estudiosas, filósofos, que quieren captar la atención de su público con cosas profundas, supuestamente, que ellos dicen. Ahora, Pablo aquí les presenta la doctrina de la Trinidad a ellos intencionalmente para mostrarles de que conocer a Dios es más profundo de lo que dicen los filósofos. Conocer a Dios es más profundo de lo que el mundo puede presentarnos. Y es lo mismo hoy en día, mi hermano. Muchas veces cuando estamos ahí en la calle, en el trabajo, en la universidad, nos asombramos tal vez de lo que nos enseñan ahí los hombres. Pero sabes, tú en las Escrituras puedes conocer cosas más profundas de lo que los hombres te enseñan. Esa es la verdad que aquí Pablo está presentando. ¿Quieren conocer cosas profundas? Entiendan cómo es la doctrina. ¡Wow!
¿Qué mente humana puede entender la doctrina de la Trinidad? Hay muchas herejías de esta doctrina porque quisieron explicar esta doctrina. Pero no se puede al final explicar la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque esta doctrina de la Trinidad nos enseña de que Dios es soberano, grande, maravilloso, infinito, que nuestra mente finita no puede conocerlo completamente. Por esa razón Pablo intencionalmente aquí presenta la doctrina de la Trinidad. Hermano, tú puedes pasarte toda la vida escudriñando y conociendo a Dios y no vas a terminar de conocerlo. Antes que mueras vas a decir, me faltó mucho conocer a Dios. Que Dios es un ser infinito. Pero ¿qué significa tener la mente de Cristo? Bueno, significa, mis hermanos, que nosotros tenemos el entendimiento que tiene Jesucristo de Dios y su plan de redención. Voy a repetir nuevamente. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Significa que nosotros los cristianos tenemos el entendimiento que Jesucristo tiene acerca de Dios y su plan de redención. El creyente, así como Jesucristo, puede juzgar la moralidad, las cosas que a Dios le agradan. La facultad de decidir las cosas espirituales es lo que tiene un hombre que tiene la mente de Dios. En resumen, tener la mente de Cristo es conocer a Dios y obedecer a Dios. Sencillo. Conocer a Dios y obedecer a Dios. Y Pablo ha estado explicando eso desde el capítulo 1, versículo 18 hasta ahora. Nos ha estado mostrando quién es ese Dios soberano y cómo Él se ha revelado a nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Y a la misma vez nos ha estado mostrando cómo debemos vivir conforme a ese conocimiento. Así que en primer lugar, tener la mente de Cristo significa conocer a Dios. Algunos van a decir, pero eso yo ya lo sabía. Yo ya sabía que tenemos que conocer a Dios. Quisiera que veamos en las Escrituras de qué manera Dios se ha revelado a las criaturas y cómo nuestra mente, mis hermanos, la mente que el Señor nos ha dado, es activa en ese conocimiento. Dios se ha revelado de dos maneras. En primer lugar, a través de la creación. ¿Sabías eso, no, hermano? Dios se ha revelado a sus criaturas a través de la creación, de todo lo que nosotros vemos. Salmos capítulo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quieres conocer cuán glorioso es Dios? Sal un momento por ahí, al aire libre, y concéntrate en la creación. Puedes ver la gloria de Dios ahí. Dice el pasaje, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Algunos predicadores dicen que donde sea que vayamos, Dios nos está predicando. Aquí estoy yo. ¿Y para qué Dios se ha revelado a través de la creación, hermanos? Para que le conozcamos. Para que le conozcamos. ¿Y de qué manera nosotros podemos conocerla? A través de la creación, dando uso a nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser ágil en poder escudriñar. Mis hermanos, el cristiano cuando ve un bichito ahí, una mariposa de todos colores, puede sorprenderse de cuán maravilloso es Dios. El cristiano puede hacer eso. Pero el incrédulo va a decir, pues, es una mariposa. El cristiano tiene la capacidad de utilizar su mente para poder asombrarse de Dios a través de la creación. Quiero que me acompañes ahí a Romanos capítulo 1. ¿Se acuerdan que Pablo aquí está haciendo un contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual? Pero también está haciendo un contraste entre un hombre que tiene una mente natural y un hombre que tiene una mente de Cristo, que es creyente. Ahí en Romanos capítulo 1,
Romanos capítulo 1, versículo 18. Voy a dar lectura. Quiero que me sigas con tu vista. Miren cómo el hombre utiliza su mente para rechazar a Dios a través de la revelación de la creación. Versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? Dios predica continuamente a través de su creación: yo estoy aquí, yo existo. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, mente, y su necio corazón fue entenebrecido. A ellos no les falta información de Dios. Ellos no quieren aceptar la realidad de Dios. Ellos no tienen, mis hermanos, la capacidad de asombrarse de la creación. Mis hermanos, los científicos que descubren grandes cosas de la creación, los médicos que cada vez más conocen de manera más detallada el cuerpo del ser humano, los astronautas que han salido del planeta y han visto todo el espacio allá afuera. La pregunta es: ¿por qué ellos no se pueden postrar ante ese Dios? Las cosas maravillosas que ellos conocen. Esta semana estuve leyendo harto acerca de la mente, del cerebro, y muchas cosas no entendía de lo que decía esos libros, ¿no? Que los psicólogos investigaron, que los médicos investigaron, pero ellos pueden entender y pueden explicar aquello. Pero ¿por qué no se asombran de Dios? Pablo dice: no tienen la mente de Cristo. Pero tú, mi hermano, puedes conocer a ese Dios a través de la creación. Tú puedes sorprenderte de cuán maravilloso es Dios. No sé si alguna vez has tenido el privilegio de agarrar un telescopio y ver, ¿no?, lo que hay fuera del planeta, en vivo y en directo, tú gozar de ese tiempo. En Colombia tuve el privilegio, un hermano tenía esos telescopios largos, ¿no? Y vi, y realmente era algo asombroso, ¿no? Pero sabes, aquí Pablo dice que el creyente tiene la mente de Cristo y puede asombrarse de Dios, conocer más a Dios a través de la creación. Pero también Dios se ha revelado de manera especial a través de su palabra. De su palabra. Mis hermanos, si el ser humano necesitaría plata para vivir mejor, entonces yo creo que nos hubiera dado un manual económico, ¿no?, de economía, para poder saber cómo administrar el dinero. Pero Dios nos ha dado justamente la palabra de Dios para conocer a Dios y para conocernos a nosotros mismos. La palabra de Dios es como un espejo que te hace ver cuán real eres tú en tu intimidad, en tu corazón. El domingo pasado decíamos que nosotros nos conocemos mejor a nosotros mismos. Lo que estás pensando en este momento no sabe tu hermano, pero tú sí, tú sabes. Pero es las Escrituras, mis hermanos, que Dios nos ha provisto para que nosotros podamos conocerle a Él. Y saben, esto es muy importante hoy en día. Muchas iglesias no quieren saber nada de doctrina, no quieren saber nada de estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque ellos creen que ya que tenemos el Espíritu Santo, entonces Él nos enseña las cosas. No. Dios nos ha dado un libro. ¿Y para qué es un libro, hermanos?
para leer. Y cuando lees, ¿qué pasa en tu mente? Muchos científicos concluyen, mis hermanos, que la lectura ayuda en todas las cosas. Es de mucho beneficio la lectura. Y saben, Dios nos ha dado un libro para que nosotros leamos. Que demos uso a la mente que el Señor nos ha dado. No sé si tú has escuchado alguna vez, muchos pastores se paran al púlpito y dicen, no, el Señor nos va a hablar en esta mañana. Aquí hablan sus Biblias. No existe eso, hermanos. Dios nos ha dado un libro bien estructurado gramaticalmente para que nosotros estudiemos, analicemos, examinemos, saquemos conclusiones y nos sometamos a ella para vivir conforme a su voluntad. Así que tener la mente de Cristo también implica conocer, mis hermanos, la palabra de Dios. Implica conocer, implica estudiar la palabra de Dios. Las doctrinas, mis hermanos, que se enseñan son fundamentales porque eso nos ayuda a razonar, nos ayuda a utilizar la mente. Dice un autor, la doctrina cristiana de la revelación, en vez de hacer de la mente algo innecesario, a la verdad la hace indispensable y la coloca en su debido lugar. Dios se reveló por intermedio de palabras a las mentes humanas. Dios se ha revelado a través de palabras. ¿Para qué? Para que utilices tu mente. En la Reforma, mis hermanos, las personas no podían leer su palabra. Lo que decía el cura o el papa era palabra de Dios para los creyentes de esa época. Pero nosotros tenemos el privilegio de que nuestras Biblias estén traducidas en nuestro idioma. Y mi hermano, la pregunta para ti es, ¿eres diligente en estudiar en la palabra de Dios? ¿Eres diligente en conocer a Dios? Tener la mente de Cristo es conocer su palabra revelada en las Escrituras. El apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? Y la respuesta es el que tiene la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? El que tiene la mente de Cristo. El conocimiento de las doctrinas que se encuentran en la palabra de Dios es importante para nuestra vida práctica, porque lo que tienes en tu mente, así vas a vivir, así respondemos, mis hermanos, ¿no? Porque hay en nuestra mente, así respondemos, así es nuestra vida práctica. ¿Qué estás metiendo? ¿Qué información estás metiendo en tu mente? Una de las cosas maravillosas, dice un autor, de la mente humana es oír la palabra de Dios. Y así leer la mente de Dios y pensar conforme a sus pensamientos. Así es la palabra de Dios en la mente del creyente. Buscar lo que Dios piensa acerca de la vida, lo que Dios piensa acerca de mí como esposo, como esposa, como hijo. ¿Qué es lo que Dios piensa? Tienes la respuesta aquí. Las preguntas como ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué hay sufrimiento? Mis hermanos, muchos hombres científicos murieron sin poder responder esas preguntas importantes de la vida. Pero tú, ni siquiera tal vez tienes un doctorado, puedes saber esas respuestas importantes de la vida a través de la palabra de Dios, porque tienes la mente de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo, pues, estaba continuamente en intimidad con su Padre, conociendo de Dios
conocía de Dios, y él dice en su palabra en Juan capítulo 14, versículo 10, después que Felipe le pregunta a Jesús diciendo, ¿no? Padre, muéstranos al Padre y nos basta, le dice a Jesús Felipe. Y Jesucristo les responde, pues tanto tiempo he estado con ustedes y no pueden ver. O sea que no pueden entender. Y en el versículo 10 le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, yo conozco al Padre en su intimidad, el Padre me conoce a mí. Eso es, mis hermanos, tener la mente de Cristo. Conocer a Dios y su plan de redención. Puedes conocer, mi hermano, a Dios si tú tienes la mente de Cristo. Puedes discernir en tu mente qué es lo que le agrada. Puedes adquirir la sabiduría de Dios. Puedes adquirir la sabiduría de Dios. La mente de Cristo es capaz de discernir lo que le agrada a Dios. Y si tú tienes la mente de Cristo, puedes discernir lo que le agrada a Dios. Y a medida que vas conociendo más a Dios, las respuestas a nuestras vidas difíciles que afrontamos, pues se hacen más livianas. Por ejemplo, si pasas por una situación difícil, ¿no?, trágica, tal vez la pérdida de un familiar, no sé, algo más difícil. Si tú tienes la mente de Cristo, vas a responder bíblicamente a esa situación. La aflicción, nos dicen las Escrituras, para el cristiano tiene un propósito de santificación. Es un medio de gracia que Dios da para hacernos cada vez más como Cristo. Ahora la pregunta es, cuando un cristiano pasa una aflicción y responde a esa aflicción con una mente de Cristo, esa aflicción se vuelve en una oportunidad de crecer en la fe. ¿Ves la diferencia, hermano? ¿A diferencia de qué? Si tú tienes en tu mente algo, puedes lograrlo. Mentalízate que puedes lograrlo. A diferencia de aquello, pues yo entiendo, razono a través de las Escrituras de que Dios, la situación, la circunstancia difícil que ha traído en mi vida es para santificarme, para hacerme cada vez más como mi Señor. Y yo confío en sus promesas de que esto no va a durar para siempre. Esta corta tribulación, dice el apóstol Pablo, que es momentánea. ¡Wow! Yo tengo esperanza en el Señor. Cambia las cosas. Pero en segundo lugar, no solamente, mis hermanos, tener la mente de Cristo es conocer a Dios, sino también tener la mente de Cristo es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Eso va relacionado de la mano, mis hermanos. Jesucristo, quien conocía a su Padre, Él obedeció y fue hasta la cruz, por obediencia a su Padre. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El apóstol Pablo en Filipenses dijo a los creyentes, haya pues en vosotros este mismo sentir. Y esa palabra sentir en el griego es mente. Que en ustedes haya esa misma mente que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué pasó ahí? Dios se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario. Pongan mente a aquello. Filipenses, más adelante, en el capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, que esto esté en su mente, ¿no? Que esto esté en su mente. La forma como vamos a responder va a ser con aquello que está en nuestra mente.
Algunos dicen, o los resumen a esto, tener una cosmovisión de lo que es la Biblia, o de lo que es el mundo. La forma como yo percibo las cosas, el mundo, la forma como yo interpreto el mundo, depende de lo que hay en mi mente, ¿no? Por eso muchos autores bíblicos han dado ese término cosmovisión para los cristianos, cosmovisión bíblica. ¿Qué significa eso? De que yo voy a ver, voy a interpretar las cosas del mundo a través de los lentes de la palabra de Dios. Eso es cosmovisión bíblica. Yo voy a dirigirme aquí en la tierra a través de lo que me dice la palabra de Dios. Así que Pablo aquí nos anima, pongan su mente en estas virtudes grandes. Pongan su mente en estas virtudes. Y yo te pregunto, mi hermano, tu mente, tu cerebro, ¿no?, está orientado hacia Dios. ¿Es sumisa a la voluntad de Dios? Para tomar una decisión, ¿viene a tu mente rápidamente las prioridades espirituales? Esto es, mi hermano, tener la mente de Cristo. Que la mente tengo a Dios como primero. Por eso el Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente. Hermanos, la fe cristiana no es una fe sin información, no es una fe vacía, hueca. El mundo piensa así, piensa que nosotros como locos hacemos lo que hacemos. No, hacemos lo que hacemos porque entendemos la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, Pablo nos dice que el creyente debe tener esa mente de Cristo. Y la pregunta seguramente para cada uno de nosotros es: ¿cómo puedo desarrollar esa mente de Cristo en mi vida? Tengo la mente de Cristo. Si tú eres un hijo del Señor, hermano, tienes la mente de Cristo. Pero ¿cómo puedo desarrollar la mente de Cristo? Dos cosas, mi hermano, que considerar en nuestras vidas. Y yo sé que también lo sabes. Debes morir a lo terrenal y debes buscar las cosas de arriba. ¿Quieres desarrollar la mente de Cristo en tu vida? Debes morir a lo terrenal y debes buscar las cosas de arriba. Morir a lo terrenal es, mi hermano, apartar, separar todas aquellas cosas que dificultan mi relación con Dios. Es negarnos a nosotros mismos hasta que todas esas cosas que quieren controlarme pues no tengan dominio de mí. Es decir, hacer morir aquellos ídolos que aún tenemos en nuestras vidas. Y el Señor Jesucristo pues nos enseña cómo nosotros podemos morir a esos ídolos de manera sencilla. ¿Cómo? Amando a Dios. Porque cuando nosotros tenemos un ídolo, mis hermanos, estamos amando ese ídolo. Estamos amando aquella cosa terrenal. ¿Cómo resolver ese problema? Amando a Dios. Y el Señor Jesucristo hizo aquello. El salmista, mis hermanos, en el Salmo 119, él decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, amar a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Oh Dios, cuánto amo tu ley, todo el día y ella es mi meditación. Eso es amar a Dios. Pero a la misma vez, mis hermanos, separar las cosas terrenales de mi vida, morir a las cosas terrenales, me ayuda a mí a ver las cosas de arriba, buscar las cosas de Dios, disfrutar de las bendiciones de Dios.
Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto a esas cosas. Eso es muy interesante, ¿no? Muchas veces, hermanos, somos atraídos por las cosas terrenales porque posiblemente no hayas muerto a las cosas terrenales. Y las cosas terrenales siguen capturando tu corazón para que tú estés enfocado en esas cosas. ¿Qué tú has dicho, mi hermano, cuando has entrado a las aguas del bautismo? Muero para el mundo y vivo para Cristo. Ahora, hermano, sé sincero contigo mismo, esa profesión que tú has hecho ese día. ¿Estás muriendo a este mundo o te sigue atrayendo las cosas de este mundo? Pablo dice que aquí hemos resucitado con Cristo. ¿Por qué? Porque hemos muerto a las cosas terrenales. ¿Has muerto, hermano, a las cosas terrenales? ¿O siguen capturando tu corazón las cosas terrenales? Así que, mi hermano, tener la mente de Cristo, sencillo, conocer a Dios y obedecer su palabra. En resumen, vivir como nuestro Señor Jesucristo vivió. ¿Quieres tú crecer en la mente de Cristo? Tienes que empezar a morir en lo terrenal y buscar las cosas de arriba. Y tú puedes preguntarte en esta mañana, mi hermano, ¿estás muriendo a las cosas terrenales? ¿Es tu prioridad las cosas de arriba? ¿Tienes la mente de Cristo o sigues vivo para este mundo? ¿Sigues pensando que las cosas que este mundo te ofrece van a hacerte feliz? ¿Sigues creyendo a las filosofías de este mundo? ¿Qué es lo que te ayuda a ti a tomar decisiones en la vida? ¿La voluntad de Dios o la voluntad del mundo? ¿O tu voluntad? Tener la mente de Cristo, mis hermanos, es vivir bajo la voluntad de Dios. Pero si tú no estás viviendo bajo la voluntad de Dios, posiblemente no tengas la mente de Cristo. Si es esa tu condición, pues el Señor nuevamente te hace llamado. Ven en arrepentimiento y fe. Vas a ver, si tú te quedas con esa mente natural del hombre, un día te vas a dar cuenta de que todo lo que has conocido en este mundo, toda la información que tú has adquirido, no va a servir de nada cuando estés delante del juicio de Dios. Puedes tú decirle a Dios: Dios, yo he sacado todos estos títulos. Dios, yo he investigado esto de la ciencia. Dios, muchos hombres se perdieron en esto, pero esto yo tengo aquí. Puedes tú darle todos los argumentos de conocimiento de este mundo, pero cuando estés delante de Dios, no va a servir de nada aquello. Pero si hoy vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, primeramente reconociendo que tú tienes una mente natural. ¿Sabes, mi hermano? Cuando se te predica, hay un choque en tu mente de información. En tu mente hay algo que tú has aprendido del mundo. Y cuando viene la información de las Escrituras, choca ahí con la información que tú tienes y has adquirido en la vida. El punto es, ¿con qué información te vas a quedar?
¿Te vas a someter a la información que tú has aprendido en el mundo? ¿Te vas a someter a la información que tú encuentras en la palabra de Dios? Vamos ahora. Soberano Padre, te damos las gracias, Señor, por